nombre es Luis Carlos Gutiérrez y le doy la más cordial bienvenida a su programa Hablando Derecho. El día de hoy nuestro tema será el matrimonio, para lo cual tenemos como invitada a la magistrada Rebeca Aladro, integrante de la Segunda Sala Civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia. Ya sabe que este programa se hace con sus dudas, sus comentarios. Yo le invito a que participe vía las redes sociales o el número telefónico 790-92. Estaremos esperando sus comentarios. Ya sabe que esta participación le puede hacer acreedor a uno de los paquetes que rifa esta producción. Pues ahora, para que usted tenga un panorama general de lo que será nuestro programa el día de hoy, le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. Adelante. La Ley para la Familia del Estado de Hidalgo establece que el matrimonio es una institución social y permanente, por la cual se establece la unión jurídica de un solo hombre y una sola mujer, que con igualdad de derechos y obligaciones originan el nacimiento y estabilidad de una familia, así como la realización de una comunidad de vida plena y responsable. El matrimonio es un acto solemne e institucional y es un medio reconocido por el derecho para fundar la familia y establece entre los esposos igualdad de deberes, derechos y obligaciones. Esta institución supone la fidelidad recíproca, la vida y asistencia comunes y la relación sexual, a menos que exista causa justificada que impida la realización de esta última. Por el matrimonio, los cónyuges tendrán la obligación de otorgar alimentos a sus hijos y una educación con base en valores que los formen como buenos ciudadanos en el futuro. Los cónyuges tienen el derecho de decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos y la educación de estos en los términos establecidos por la ley. Los derechos y obligaciones en el matrimonio serán siempre iguales para los cónyuges e independientes de su aportación económica. El trabajo realizado en el domicilio conyugal por la cónyuge o el cónyuge en su caso tendrá el valor equivalente de lo que en dinero entregue como gasto diario el otro cónyuge, lo cual se considerará como aportación en numerario al sostenimiento de la familia. Esta misma ley contempla que el matrimonio termina por la muerte de uno de los cónyuges, por divorcio declarado y por nulidad declarada. Estos son algunos aspectos que contempla la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo en el tema del matrimonio. Gracias por estar con nosotros una semana más. Pues como usted ya lo escuchó, nuestro tema del día de hoy será el matrimonio, para la cual tenemos como invitada a la magistrada Rebeca Echeverría Aladro. Magistrada, un gusto tenerla. Gracias, Luis Carlos. Al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes en Hablando Derecho. Y perdón, su nombre correcto es Rebeca Aladro. Rebeca Estela Aladro Echeverría. Integrante de la Segunda Sala Civil y familiar del Tribunal Superior de Justicia. Así es, así es. Pues para nosotros y para quienes estén en su casa será un gusto aprender el día de hoy acerca del matrimonio, magistrada. Pues todos, con las aportaciones de todos los muchachos y de ustedes, todos aprendemos siempre algo nuevo. Muy bien. Y pues para iniciar este programa, siempre la pregunta obligada es, hablando de matrimonio, ¿qué es esto, magistrada? Bueno, como ya lo oíamos en la cápsula, el matrimonio es una institución social permanente, es una relación jurídica entre las partes que impone iguales derechos y obligaciones y que su objeto principal es la realización de una familia en plena armonía. Para poder contraer matrimonio, ¿necesitamos algunos requisitos en específico? Sí, los requisitos son que ante el oficial del registro del estado familiar se manifieste el consentimiento de realizarlo, que tenga 18 años cumplidos y que manifieste también que esta voluntad no está impedida por ningún impedimento jurídico que así determine que no pueda llevar a cabo el matrimonio. Nos acaba de mencionar, y esto es muy importante para quien está en su casa, el nombre del funcionario ante quien hay que cubrir estos requisitos. ¿Quién es la autoridad por cuanto hace a contraer matrimonio? Bueno, la autoridad responsable es el oficial del registro del estado familiar. Él depende, es un funcionario, es una autoridad administrativa que depende de la presidencia municipal y que tiene esta facultad investida por el presidente municipal para poder llevar a cabo esa realización en el matrimonio. Seguramente muchos de quienes nos ven en sus casas, quienes nos pueden escuchar el día de hoy, tienen la idea de que es un juez. ¿El oficial del registro del estado familiar no es un juez? No, no es un juez.
Jueces encontramos nosotros, por ejemplo, los jueces judiciales, ellos están encargados de la jurisdicción, son autoridades jurisdiccionales del Tribunal Superior de Justicia. Aquí se le ha dado la categoría de oficial del registro del estado familiar, quien es el encargado de realizar la celebración de los matrimonios. Muy bien. Dados estos requisitos que nos ha mencionado, ¿qué edad se requiere para poder casarse? La edad que se requiere es como mínimo de 18 años y cuando son menores de edad, existen criterios de la Corte que no deben de ser menores a 15 años. Cumplidos los 15 años y habiendo la autorización tanto judicial del juez familiar como de los, o bien si están de acuerdo los padres o los tutores, entonces no hay ningún problema, se puede llevar a cabo la celebración del matrimonio. ¿Llega a suceder que algún menor de 15 años quiera casarse? Bueno, puede llegar a suceder que alguien esté en esa situación, a lo cual pues no puede otorgarse el permiso, dada la minoría tan corta que tendrá, para poder llevar a cabo, enfrentar pues la gran responsabilidad y grave responsabilidad de lo que es un matrimonio. Ese sería un impedimento entonces. ¿Qué otros impedimentos tenemos para contraer matrimonio? Bueno, tenemos impedimentos dispensables y los no dispensables. Los impedimentos dispensables es precisamente que no tengan la edad cumplida de 18 años, a lo cual si los padres o si bien no hay esa autorización, pero el juez familiar da su consentimiento para que celebren el matrimonio, se convalida de inmediato este impedimento y por parte de los impedimentos no dispensables, estos son situaciones graves que impiden la realización del matrimonio. Por ejemplo, aquellos en los que exista una enfermedad grave, incurable, contagiosa, degenerativa. Esto definitivamente no se puede otorgar la autorización para que se dé el matrimonio. Cuando ha habido el parentesco entre los cónyuges, ya sea un parentesco directo de sangre en línea recta o bien de manera colateral, es decir, entre familiares con el tío, con el primo, con el sobrino, no puede darse tampoco. Y esto va a dar hasta el 8º grado, esta imposibilidad para contraer matrimonio. Algunas otras son por adulterio, por ejemplo, o por haber cometido algún delito contra alguno de los excónyuges para procurar casarse o para poder tener una relación con alguna de los pretendientes. Entre otros, estos serían digamos, los más recurrentes. Existe el impedimento entre el tutor y la tutora, desde luego que no se puede dar. Los tiempos modernos están muy ágiles, muy jóvenes, y estos jóvenes dicen, me escapo y no pido la autorización de mi tutor, soy menor de edad y me caso. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, existiría una nulidad. Esto sería motivo de una nulidad, pero si los padres o tutores reconocen la validez del acto o reconocen la existencia de este matrimonio, lo aceptan, se convalida. Pero si no, pues es nulo. Los padres pueden ejercer el juicio de nulidad sobre esta celebración. Mi pregunta aquí sería, ¿un juicio a quién se demanda? Bueno, se demanda al registro del estado familiar y se demanda la celebración del acto. Se demanda también el hecho de que se haya podido celebrar sin la autorización de los padres y sin haber determinado que dentro de las actas pudiera haber alguna situación que evidenciara que son menores de edad y por consecuencia tendría que haber la obligación del oficial del registro del estado familiar de exigir que los padres otorgaran ese consentimiento o en su defecto el juez familiar a través de un juicio en donde escucha a los menores y entonces si lo cree conveniente otorga el permiso. Normalmente creo que todos se casan o buscan el matrimonio enamorados
y esperamos que lo hagan sabiendo que surgen deberes y obligaciones. ¿Cuáles serían estos, magistrada? Bueno, los deberes y obligaciones nacidos del matrimonio supone que son los mismos, deben ser los mismos para ambos cónyuges. Y aquí vamos a suponer la fidelidad recíproca, la atención mutua, la asistencia social, la asistencia de una vida en común, también la educación de los hijos, el número y esparcimiento de los hijos, el ponerse de acuerdo también en que ambos tendrán que mantener, sostener a la familia y ambos tendrán que dar el gasto familiar. Pues bien, para quienes nos escuchan en casa, ya saben ahora que el matrimonio, además de un acto de amor, es un acto jurídico del que nacen derechos y obligaciones. Yo le pido que si a usted le interesa saber más del matrimonio, no le cambie, regresamos, estamos hablando de derecho. Continuamos. Son requisitos esenciales para contraer matrimonio, celebrarse ante el oficial del registro del estado familiar. La edad para contraer matrimonio será de 18 años para el hombre y la mujer, salvo dispensa y autorización legalmente otorgada, y expresar su voluntad de unirse en matrimonio. Gracias por estar con nosotros. Esta tarde estamos hablando de matrimonio con la magistrada Rebeca Aladro, y en el estudio nos acompañan alumnos de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, quienes, como usted ya sabe, participarán con nosotros en los siguientes bloques. Y pues bien, magistrada, siguiendo con nuestro tema el día de hoy, hablábamos de los derechos, de las obligaciones que nacen al contraer matrimonio. Y normalmente en las parejas, una discusión que suele ser común son los gananciales, la cuestión económica. ¿Qué sucede cuando alguno de los esposos gana más dinero que el otro? ¿Están obligados a darle la totalidad a la manutención de la casa, de la familia? Bueno, esta situación es primero determinar entre la pareja cuánto va a ser el costo de la casa. Es decir, todos aquellos gastos que provengan de la familia, de los hijos, cuánto es lo que se determina y cuánto es lo que gana cada uno, para saber, de acuerdo a las posibilidades de ambos, ya las necesidades de la familia, cuánto es lo que están obligados a dar cada uno de su salario. Esto no quiere decir que el que gane más tenga que dar todo el dinero que le sobre o que esté obligado porque la esposa no lo vaya a dar. Cada quien va a dar de acuerdo a sus posibilidades. Es posible, muy posible, que el que gane más esté obligado un poco a dar un poco más. Pero eso es de acuerdo a las posibilidades y a sus necesidades. Y todo aquel sobrante de ese salario de las partes, cada uno puede hacer lo que quiera con su sueldo. Habiendo cubierto ya las necesidades de la familia, todo lo demás es para las partes y ya tendrán que ponerse de acuerdo si esto lo ahorran, si va a un fondo común o simplemente cada uno puede realizar lo que quiera de su dinero. Pero todo esto es en base a sentarse y a determinar las bases del matrimonio. No podemos nosotros ir por la vida sin un objetivo y sin un rumbo, porque finalmente es la vida y el proyecto de vida lo que están ellos poniendo en función. Hablamos hoy en día de una relación de igualdad hombre-mujer. Antes era muy común que el hombre trabajaba, la mujer se queda en su casa. Hoy en día ya también sucede que la mujer trabaja y el hombre se queda en su casa. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo podemos hablar de igualdad? ¿Cómo hay una distribución entre estos gastos, entre lo que cada quien le toca aportar, si evidentemente una de las partes, diríamos económicamente, no aporta? Bueno, insisto que tanto los deberes como las obligaciones son iguales. Y lo que impone aquí es que la persona que queda dentro del hogar a hacer la administración de la casa, de los bienes de los hijos, a estar al frente de la casa lavando, planchando, haciendo la comida, viendo a los hijos, está realizando un esfuerzo y está realizando un trabajo que en especie va a dar y va a hacer su aportación al gasto familiar. Es decir, si aquel cónyuge, la o el cónyuge,
que sale a trabajar gana 500,000 pesos y esos 500,000 pesos los va a aportar en gasto familiar, pues la persona que se queda lavando, planchando, haciendo la comida, llevando la administración de los bienes o de la propia casa, su aportación en especie es igual, en 500,000 pesos. Y si estamos hablando de un salario mínimo, pues un salario mínimo es el que aporta él o la que se quede dentro de la casa. Y eso es muy usual. Sin embargo, desgraciadamente, para algunas parejas, el que sale a trabajar es como si fuera el que realmente está aportando y el que realmente estuviera dando el valor. Y llegan al extremo y al grado absurdo de decir: todo lo que te vistes, todo lo que te pones o todo lo que hay, la silla en donde te sientas diario, eso es mío porque yo lo compré con mi trabajo. No es cierto. La persona que sale es la misma aportación que la persona que se queda dentro del hogar. Y entonces estamos hablando de igualdad y por ello debe de ser la mitad de cada uno de ellos, porque la mitad cada uno está aportando. Algo muy justo, porque los trabajos domésticos son sumamente pesados, cuidar a los hijos y la educación de los hijos me parece a mí algo invaluable. Es cierto, es muy cierto esto. Se escucha muy a menudo que, sobre todo una mujer, cuando se le dice que a qué se dedica, en dónde trabaja, dice: no trabajo, yo solamente estoy en mi casa. ¿Y qué hace? Lavo, plancho, la hago de secretaria, la hago de enfermera, la hago de arquitecto, de albañil, pero no hago nada. O sea, en realidad está haciendo muchas actividades. Quien se queda es un trabajo muy rudo, tan rudo como aquel que sale a trabajar y que tiene que enfrentarse a la vida diaria de lo que implica la responsabilidad de un trabajo. Y educar a un ser humano yo creo que es lo más valioso que puede existir, justa o injustamente, sin remuneración, pero la vida le dará a esas madres o esas personas que se dedican a educar a sus hijos el justo premio, el justo valor a su trabajo. Luis Carlos, pero esto también es motivo de reflexión, porque la educación no impone solamente quien se queda en la casa. Si recordamos que ambos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones, es a partes iguales. Y ahora la ley establece las obligaciones de crianza, y esas obligaciones de crianza implican toda la labor y toda la educación, el esfuerzo que se debe de hacer hacia los hijos. E incluso, aun cuando no vivan con ellos y estén separados, el que está separado es tan responsable y obligado como aquel que está con sus hijos a diario en la casa. Entonces, esas obligaciones imponen obligaciones y deberes para ambos. Ya la educación no puede ser solamente de la mujer o del hombre, tienen que ser los dos, de manera conjunta, responsable y muy pensada. Muy de acuerdo, magistrada. Y cambiando de tema, dejando ya el aspecto económico, hoy en día también pasamos por un fenómeno un tanto inusual. Hay parejas que se han dejado de ver mucho tiempo, se separaron hace 20 años, cualquier cantidad de tiempo, y creen que ya no están casadas. ¿Esto es correcto? No, desde luego que no. El simple transcurso del tiempo no va a hacer que un matrimonio se disuelva o no tenga ya validez o ya esto por sí solo se hayan divorciado. Existe mucha gente que vuelve a contraer matrimonio pensando que porque dejó de ver a la primera esposa 20 años atrás, 10 años o 50, supone que ya ese matrimonio no tiene validez. Tendrá validez el primero. Y si contraen matrimonio, ese matrimonio por segundas nupcias es nulo en tanto no decreten la disolución del primero. ¿Cuáles serían las únicas formas de terminar un matrimonio? A través, se termina por muerte de alguno de los cónyuges, por una sentencia que causa ejecutoria declarando la disolución, por un divorcio también declarado fundamentalmente esas serían la manera de terminar con ese matrimonio. Nos habla ahorita de nulidad. También en México tenemos el fenómeno de la migración. Muchos hombres principalmente
viajan a Estados Unidos a trabajar y nunca regresan. Han pasado 10, 15, 20 años y algunos han cumplido mandando una parte, otros nada. Y un buen día la señora que se quedó aquí se entera que ese señor ya se casó allá y tiene una familia. ¿Opera también el juicio de nulidad? Por supuesto, puede declarar, puede interponer el juicio de nulidad sobre las segundas nupcias. Y entonces ya se verá todo lo relativo a la sociedad conyugal, de en qué momento se separan. Esto es muy importante, porque cuando hay un abandono, actualmente opera únicamente para la sociedad conyugal. Y si el marido o la esposa abandonaron el domicilio conyugal y a la esposa y a la familia, esto es importante determinarlo a través de una sentencia, porque de aquí se van a determinar la sociedad conyugal, los gananciales, hasta dónde tienes derecho y hasta dónde alguien que se quedó en el domicilio conyugal siguió pagando la casa con todos los esfuerzos. Lo hemos visto, Luis Carlos. Sí. Desgraciadamente, tenemos sentencias en las que se ha declarado que la casa es a partes iguales cuando manifiesta alguna de las partes que su cónyuge se fue, los dejó sin comer, los dejó con una deuda, con una deuda de compraventa de casa, y que con todo el esfuerzo del mundo estuvieron trabajando, estuvieron realizando una serie de situaciones y trabajos forzados para poder llevar a cabo el seguir sosteniendo el hogar y además seguir con la deuda de la casa. Terminan de pagarla y aquel que se fue se entera, regresa y solicita la mitad de esa sociedad conyugal. Pero como no le damos respuesta a este tipo de asuntos, como los dejamos muchas veces que se vayan y que pase el tiempo y no demandamos nada, pues desgraciadamente alguien viene y se aprovecha de esta situación. Sí, muy común. Otro tema de actualidad: la historia del ser humano no se detiene. Antes lo normal, lo común, lo establecido, lo que habíamos visto siempre, era una mujer con un hombre. ¿La ley para el estado de Hidalgo prevé el matrimonio entre personas del mismo sexo? Bueno, la ley familiar únicamente nos prevé cómo el matrimonio es la relación jurídica entre un solo hombre y una sola mujer, y esto impone que como primera obligación del oficial del registro del estado familiar advierta una situación de esta naturaleza. Aunque sabemos, porque creo que por todos es sabido este tema, que existen estados en donde ya se ha dado esta autorización a través de amparos o a través de acciones de inconstitucionalidad en los cuales se determine y se ordene que puedan contraer matrimonio. Muy bien, magistrada, gracias. Pues ya escuchó usted, muy interesante los comentarios de la magistrada sobre el matrimonio. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, no duden en llamarnos, contáctenos por nuestras redes sociales. El 790-92 está a sus órdenes. Yo le pido que no le cambie, vamos a una pausa. Estamos hablando de derecho. Continuamos. Son impedimentos no dispensables para contraer matrimonio: incapacidad mental, el parentesco por consanguinidad, el parentesco en línea colateral hasta el 8º grado, el parentesco por afinidad, haber sido autor o cómplice de homicidio o atentado contra la vida de uno de los cónyuges para casarse con el otro, el consentimiento obtenido por error, violencia o miedo grave, padecer enfermedad de riesgo, crónica, degenerativa o incurable, la existencia de tutela entre los pretendientes. El adoptante no puede contraer matrimonio con el adoptado, y el adulterio habido entre las personas que pretendan contraer matrimonio. Gracias por continuar con nosotros y sobre todo gracias por participar en este programa. La señora Eva Martínez de Santa Julia nos pregunta, magistrada, ¿es suficiente que el hombre lleve la despensa a la casa sin dar gasto cuando él no trabaja? Esto se determina de acuerdo a las posibilidades del deudor y a las necesidades del acreedor. Esto es, ¿qué posibilidades tiene la persona que está dando esa despensa? ¿Y cuáles son las necesidades que se tienen en la casa? Si la señora está de acuerdo y con esto puede salir adelante y subsistir pensando que él está dando
lo que puede y más, entonces ella diría es suficiente. Si ella considera que con esto ella no sale, pero su necesidad rebasa lo que él está dando, entonces tendría que hablarse de un salario mínimo o bien de una cantidad en proporción a un salario mínimo. Pero todo esto es en base a sus posibilidades, a las posibilidades de quien está dando, del señor que no tiene trabajo, y a las necesidades de los que están en la casa y lo reciben. Señora Eva Martínez, gracias por participar con nosotros y esperamos que la respuesta sea de su utilidad. Magistrada, pues ahora toca el turno a los alumnos del Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo, quienes nos harán partícipes de sus dudas, de sus comentarios, y para iniciar con este interrogatorio, le toca el turno a Leticia. Leticia, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a participar en estos eventos. Para nosotros es muy importante, ya que estamos empezando a estudiar y creo que estamos ávidos de conocer gente como ustedes para que nos enseñen cada vez más, ¿verdad? Bueno, pues mi pregunta es referente a, ahorita en la actualidad, los adolescentes han cambiado demasiado a como era antes. Y ahorita es común ver a chicos de 18 años con chicas de 14 años y realmente ya están experimentando tener una sexualidad más abierta. Suele suceder que en la edad de que se enamoran y quieren casarse. En estos casos que nos decía usted que la edad mínima para poder contraer matrimonio era de 18 años, pero en este caso que, por ejemplo, la mujer, vamos a suponer que sea menor de edad, 15 años, y la pareja tenga 18, existe el consentimiento por parte de ella, que ella quiere casarse. En estos casos, ¿qué se puede hacer? O sea, ella quiere casarse, él también, entonces, pero ella es menor de edad. Entonces, en estos casos, ¿sí procede? ¿Si hay el consentimiento por parte de ella? Si ella ya cumplió esos 15 años, es la edad mínima que la Corte otorga para que se pueda consentir el matrimonio. Si ella está de acuerdo y él también está de acuerdo, tienen que hablar con los padres para que otorguen el consentimiento. Los padres o bien los tutores. Si con ello no se consigue el consentimiento porque la mamá pues sienta que es muy pequeña o porque no le guste el muchacho con el que se va a casar, en fin, tiene que haber entonces la búsqueda de ese consentimiento ante el juez familiar. Con el juez familiar van a llevar una plática y va a escuchar a las partes a ver qué es lo que pasa, por qué la mamá, el papá no otorgan el consentimiento y cuál es el peso que hay con la voluntad de querer contraer matrimonio. Y el juez familiar determina, aun y cuando no estén de acuerdo los padres, si el juez familiar, de acuerdo al criterio y lo que le están señalando, sostiene que sí pueden casarse, se da el consentimiento y se casan. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias, Al contrario. Leticia. Alejandra, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, licenciada. Mi pregunta es acerca del divorcio unilateral, esta nueva modalidad que para mí es muy interesante. A lo largo de la vida he conocido a muchas mujeres u hombres que, como decía Luis Carlos, contraen matrimonio, pero no se separan por años y piensan que ya están divorciados. Y muchas personas no se divorcian porque piensan que es muy complicado. Es un gasto, no saben dónde está la persona, etcétera. Entonces me gustaría saber cómo funciona esto del divorcio unilateral y a dónde pueden ir las personas que no tienen ese deseo de pagar o no saben a dónde ir o no saben ni que existe, porque tengo entendido que hay abogados que trabajan de manera gratuita y pueden ayudar a este tipo de personas. Desde luego, actualmente ya no es posible que exista una persona en el mundo que esté atada a un matrimonio cuando no lo quiere. El matrimonio actualmente no se supone que sea más fácil, se supone que está otorgando el derecho a las personas a la libre voluntad de querer
continuar en vida de unión o no. Y en el momento en que no están de acuerdo, lo pueden hacer en cualquier momento. Ya no es un juicio como antes se suponía, ya no es un divorcio necesario en el que se estén buscando causales y por supuesto buscando grandes problemas a la familia, porque desgraciadamente no solamente se divorciaban los pretendientes, los cónyuges, se divorciaba la familia, se divorciaban los amigos, se divorciaban padres e hijos y era verdaderamente un problema muy fuerte emocional. Actualmente, con la sola voluntad, la solicitud de divorcio acompañada de un convenio en el que se exprese cómo van a quedar los hijos, cómo van a quedar las partes, quién se va a quedar con los hijos, hay una pensión alimenticia para ellos, el domicilio conyugal, todas las seguridades, las obligaciones de crianza, las obligaciones que se deben de atender sobre la convivencia de aquel padre o aquella madre que no se va a quedar con los hijos, pero que de ninguna manera está potestad de ninguno de los dos, sino que la obligación tienen que ver a su padre o a su madre todos los días, siempre y cuando no vaya en contra ni de su horario, ni de la salud, ni de la escuela, las labores propias de un menor. Entonces, pueden acudir ante un abogado en donde este defensor de oficio no les va a cobrar absolutamente nada. Pueden acudir ante la Defensoría de Oficio, dependiente del Poder Ejecutivo. Ahí les van a determinar qué defensor de oficio es quien va a llevar el asunto y entonces con la sola solicitud y ese convenio, las actas de matrimonio, bueno, el acta de matrimonio, las actas de nacimiento, todo esto en conjunto le van a notificar a la otra parte el deseo de aquel o de aquella que ya no quiere continuar. Él tendrá o ella tendrá el derecho de contestar diciendo si está de acuerdo o no está de acuerdo en lo referente al convenio. Puede no estar de acuerdo en divorciarse, pero esta parte no está a potestad de las partes. Con el solo hecho de que uno quiera divorciarse, el otro no puede hacer nada. Entonces, lo que tiene que ver y adentrarse es al convenio. ¿En qué estoy de acuerdo y en qué propongo yo las bases de lo que no estoy de acuerdo? Cuando el juez los reúne y ve el convenio de ambos y no llegan a ponerse de acuerdo en algunos puntos, lo que va a pasar es que el juez va a dictar una sentencia declarando la disolución del vínculo matrimonial y en todo lo que no estén de acuerdo, pensión, la convivencia, en fin, todo aquello que no esté de acuerdo en las obligaciones que se impongan en un convenio y en otro, el juez va solamente a declarar medidas provisionales tomando el punto, no a las partes que no se pusieron de acuerdo, sino que va a tomar parámetros para determinar pensión, para determinar los días que van a poder ver a los niños, para determinar todo aquello que no se pusieron de acuerdo en medida provisional. Y va a dejar a salvo los derechos de las partes para que todo en lo que no estuvieron de acuerdo se ventile en juicio por separado y únicamente quede en lo que sí estuvieron de acuerdo y se dicte la sentencia disolviendo ese vínculo matrimonial. Dirían ustedes, ¿por qué van a llevarse otro juicio u otros juicios en todo aquello que no hayan estado de acuerdo? Porque sencillamente lo que se está tratando es de separar el problema del vínculo matrimonial, tomando como pretexto a los niños, tomando como pretexto toda una serie de situaciones que en realidad lo que están tratando de poner es límites, es algunos obstáculos para que no se dé el divorcio, pero en realidad el divorcio tiene que ser aparte y entonces sí ya adentrarse en las partes a lo que es, ya no a estarse desgastando emocionalmente en si alguien le hizo o el otro no le dio, sino únicamente en lo que debe de ser
esas medidas provisionales. Gracias. Gracias a ti, Alejandra. Karen, buenas tardes. Gracias Hola, por estar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, si yo, bueno, como aún no he registrado, no tengo un registro de un concubinato o no he contraído nupcias con alguna persona, pero bueno, ya he vivido mucho tiempo con ella, ¿hay una forma de poder garantizar los alimentos hacia los hijos si ya existen? Bueno, hacia los alimentos de los hijos solamente vamos a garantizarlos a través del reconocimiento que se haga mediante el acta de nacimiento, en donde se reconozca la paternidad de aquellos. Independientemente de esto, puede venir el concubinato y puede hacerse el reconocimiento de él de manera voluntaria, tratando de convencer a la otra parte de que se pueda realizar. Si no, bueno, pues se tendrá que buscar la forma de acreditar que estoy en concubinato durante tantos años y que este concubinato sigue. Si el concubinato se sostiene, sí hay derechos y obligaciones emanados de él, como lo es una pensión alimenticia. Pero si hay una ruptura en el concubinato, entonces se declarará que hubo un concubinato, pero ya no corren esos deberes y obligaciones, como es una pensión alimenticia u otras circunstancias alrededor de ello. Pero independientemente de esto, los hijos siempre estarán protegidos, y si él no quiere hacer el reconocimiento de los menores, siempre la ley estará en protección de ellos. Se podrá interponer un juicio de reconocimiento o de investigación de paternidad, que ese le corresponde a la madre. A la madre le corresponde desde antes de que nazca hasta los 17 años antes de cumplir los 18 años. A partir de los 18 años, el derecho corre al hijo, en donde podrá demandar el reconocimiento de la patria potestad. Y entonces ya tendrá que verse si hay, digamos, las pruebas provenientes del padre, escritas desde una nota, desde una postal, hasta cualquier otra circunstancia que implique que ha habido una relación de padre e hijo, que el hijo siempre ha utilizado el apellido del padre en determinadas situaciones de carácter social, y que él no se ha opuesto, que sabe que es utilizado, que sabe que la sociedad, los amigos, la gente, los parientes lo reconocen con el apellido o lo reconocen como hijo de aquel, y él no se ha opuesto. Entonces ya tenemos un principio de prueba proveniente de esas partes, y entonces nos vamos a ir con la prueba fundamental del ADN, y esa prueba nos va a dar toda la plenitud de que es el padre. Esto se da en suplencia de la deficiencia de la queja. Si las partes no la ofrecen, el juzgador está obligado a ofrecerlo, porque si no, de lo contrario, estaríamos obligando o estaríamos quitando el derecho de identidad de ese menor. Entonces la ley debe de protegerlo por todos los medios, y para eso no existe ninguna restricción actualmente. Okay, muchas gracias. Gracias, Karen. Interesantes los comentarios, las preguntas de los estudiantes del Centro Universitario Metropolitano de Hidalgo. Regresamos a nuestro último bloque. Si usted tiene alguna duda, algún comentario, por favor, pónganse en contacto con nosotros. Regresamos, estamos hablando de derecho. Antes de celebrar el matrimonio, los pretendientes están obligados a manifestar su voluntad respecto al régimen legal de sus bienes, y su administración puede ser sociedad conyugal y separación de bienes. Gracias por continuar con nosotros, y sobre todo gracias por sus participaciones en este programa vía redes sociales, vía telefónica, como la señora Inés Monsalvo Pérez. Ella, magistrada, nos pregunta que tiene 41 años de casada, sus hijos son mayores de edad, aún vive con su esposo, pero él no aporta ingresos a la casa.
Comenta que él se fue algunos años a Estados Unidos y no le mandaba dinero. Quiere divorciarse. ¿Cómo le puede hacer? Bueno, la señora, si él está aquí en México o sigue en Estados Unidos. Ya está aquí en México. Ya está aquí en México. Sencillamente es el mismo procedimiento que acabo de explicar del divorcio unilateral, en donde ella manifiesta su voluntad y lo único que necesita es ubicar el domicilio de él para que le pueda ser notificada la decisión de ella de querer disolver el matrimonio y ver cuáles son las bases de ese convenio. Muy bien, señora Inés Monsalvo, esperemos que esta respuesta le ayude en algo. Estamos para servirle. Gracias al señor don Pedro Jesús Ruiz. Él manda saludos a la magistrada, a su servidor y al licenciado Gustavo, que es nuestro coordinador de información. Gracias, señor, estamos para servirles. Y pues bien, continuando con nuestra dinámica, las preguntas de los alumnos que nos acompañan el día de hoy, le toca el turno a Omar. Omar, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es enfocada al día de hoy. Se vive hoy día más liberal, más open mind, y ya no nada más es decisión de los hombres, sino también de las mujeres algunas veces que optan por la unión libre. Más adelante, bueno, se deciden y hacen el registro de concubinato. Mi pregunta es, ¿cómo se registra y si tiene misma validez que lo que es la solemnidad del matrimonio? Esto por, igual había escuchado, una nueva ventaja que tiene la mujer como derecho, que es la indemnización. Hace rato mencionábamos, a veces se dedica al hogar. Por ahí me recuerdo que se hizo una ley hace poco, publicaron, donde se podía indemnizar por el tiempo que haya dedicado mayormente al hogar. ¿Me puede ayudar con esa duda? Claro que sí. Actualmente en nuestra ley familiar ya no hay indemnización compensatoria porque esto se daba cuando había un divorcio necesario y entonces había un cónyuge culpable y uno inocente, y para el cónyuge inocente se daba esa indemnización. Actualmente es una compensación que se da y esta se va a determinar efectivamente por todos los años que hayan estado unidos, pero esto se determina o se cuantifica de alguna manera por las circunstancias de que esté desprotegida, de que no tenga una casa, un lugar en donde vivir y se dé el divorcio unilateral. Entonces, para aquel que está solicitando el divorcio unilateral, no puede dejar a la esposa de tantos años porque ya decidió que tiene una nueva esperanza por otro lado, o simplemente porque ya no quiere vivir con ella y la va a dejar sin casa y la va a dejar sin una protección. Entonces se da las veces de una compensación por este tiempo, se determina, y si no hay el dinero suficiente para darlo de momento por la cuantificación, entonces se tendrá que hacer, digamos, ya esto operará para los dos de común acuerdo. Se va a hacer voluntario, se va a hacer de manera mensual, semanal, anual, dependiendo hasta que termine de pagar toda esa cantidad por todo el tiempo que hayan transcurrido en la convivencia juntos de esa unión. Y el concubinato ya actualmente no requiere del registro que se hacía ante el oficial del registro del estado familiar. Ya es una situación meramente voluntaria en la que se declara por ambos, pero no como anteriormente se daba, que tenían que ir y escribirlo en un libro como se hacía o como se hace en el matrimonio. Desgraciadamente a la gente no le gustó el nombre, el calificativo de concubino, y entonces había en 5, 7, 10 años apenas si estaban inscritos 5 personas. Esto quiere decir que la ciudadanía no lo acepta, no es lo que quiere. Entonces, ahora sí se da y sí se reconoce ese concubinato, pero no necesariamente con una inscripción. Gracias, magistrada. Gracias a ustedes por participar con nosotros el día de hoy. El tiempo, desafortunadamente, se nos ha terminado. Magistrada, un último comentario. Bueno, pues realmente el matrimonio es una situación que impera muchos deberes, obligaciones para ambos. Hay que ser muy conscientes de lo que se hace y que
el llevar a cabo un matrimonio debe de sentarse las partes, plantearlo y fijar las bases de cómo va a ser esa convivencia, para que nunca tengan problema y para que lo vean como un proyecto de vida, un proyecto en el cual puedan hacer muchas cosas con ello y puedan crecer como personas y no sentirse atrapadas en un lugar y en una situación que a ninguno le gusta, y entonces empezar a buscar otras alternativas fuera de su hogar. Yo creo que lo más importante es creer en él y apostar en él con bases sólidas, con bases firmes y siempre pensando en el bienestar de los hijos. Bien lo dijo usted, el matrimonio es un proyecto de vida. Gracias por estar con nosotros, ha sido un gusto para esta producción poder compartir el tiempo con usted y muy seguramente para quienes nos ven en sus casas. Gracias, Luis Carlos. Gracias a usted que nos ha acompañado en un programa más. Le informo que los ganadores de la rifa son la señora Eva Martínez de Santa Julia y la señora Inés Monsalvo Pérez. Pueden pasar a recoger sus premios a la Coordinación de Información del Tribunal Superior de Justicia, carretera México-Pachuca, kilómetro 84.5, de 8:30 a 16:30 horas, con una copia de su credencial de elector. Yo le recuerdo que el día viernes, hablando de Derecho Radio con el coordinador de información, el licenciado Gustavo González, y lo espero el próximo lunes a las 18 horas en su programa Hablando de Derecho TV. Se despide de ustedes su amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.